por nosotros. Hace rato comentábamos cuando estábamos preparando este tema, ¿qué es el amor? Bueno, el amor es Cristo, amén, ¿verdad? Él es el amor, porque Él vino y murió por nosotros. Entonces, acepte a Jesucristo en su corazón. Acepte el amor en su corazón para que haya una transformación. Vemos aquí cómo Saulo pasó esto, ¿verdad? Esta situación, cómo él perseguía, él mataba a los cristianos. Pero ¿quién se podría imaginar que más adelante, ¿verdad?, el Señor tocaría su corazón, amén, hermano? Así es. Y más adelante lo vemos. Ahorita mencionábamos Hechos 9, del 1 al 16, y quisiera que lo leyéramos. Amén. Y dice el encabezado, mi hermano, si usted tiene una Biblia ahí, le pedimos que nos acompañe en Hechos 9. Vamos a estar leyendo del 1 al 16. Dice la palabra del Señor. Bueno, lo vamos a leer por si usted a lo mejor está viendo en casita y no tiene una Biblia, pues para que usted vea que lo que estamos hablando es palabra del Señor. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Bueno, hemos visto, gloria, ¿verdad?, cómo Ananías le dijo: Señor, pero él es el que hace males a tu iglesia, ¿verdad? Vemos cómo muchos conocían la fama de Saulo, cómo él hasta ahí mismo tenía autoridad para llevar delante, ¿verdad?, de los reyes para matar a los cristianos. Entonces vemos cómo los frutos de Saulo no eran frutos de amor, no eran frutos de Dios, eran frutos de muerte, eran frutos malos. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios no había llegado a su corazón, ¿verdad? Él conocía la palabra demasiado, pero él no conocía el amor de Dios, hermano. Así es, inclusive dice la palabra que lo que leímos ahorita, que bueno, que él llevaba de un lugar a otro, hacia la ciudad de Damasco, él llevaba unas cartas. Amén. Amén. Y esas cartas pues eran dirigidas, me imagino que a los reyes de Damasco, ¿para qué? Para que aprendieran a todo aquel que invocara el nombre del Señor. Amén. Amén. Por eso dice que bueno, a todo aquel, dice que fuera también, que perteneciera a los del camino, ¿verdad?, que era también una de las palabras que identificaban a los cristianos también en ese tiempo. Amén. No solamente eran los cristianos, sino que también en los del camino se les conocía. Amén. Amén. Entonces, bueno, dice la palabra que Saulo llevaba unas cartas para que allá en Damasco también a toda la persona que se le escuchara hablar de Jesucristo, esa persona fuera prendida.
Amén. Así Y es. por supuesto, obviamente, no dudemos que hasta la mataran también, le quitaran la vida. ¿Por qué? Exactamente. Porque estamos hablando de los frutos que tenía el apóstol Pablo antes de ser el apóstol de Jesucristo, antes de ser Pablo llamado Saulo. Anteriormente a ser llamado Pablo, bueno, era Saulo. Entonces vemos aquí cómo eran los frutos y cómo era el comportamiento de él. Amén. Amén. Quizá Saulo muchas de las veces, él quizá a lo mejor, bueno, él no quería a lo mejor comportarse de esta forma, pero más sin embargo eso era lo que él tenía en su interior. Así es. Eso era lo que había en su corazón. interior. Había odio, había coraje, había amargura, había resentimiento. Oiga, un sinfín de cosas que había, pero todo era canalizado a lo malo. Así Todo era es. malo porque como dijo ahorita nuestra hermana Anita, lo que hacía falta primordialmente en su corazón era el amor de Cristo. Amén. Amén. Era el amor de Cristo. Entonces, cuando él tiene ese encuentro maravilloso con Jesús, él se sorprende, hermana. Él Amén. se sorprende porque dice la palabra que, bueno, él iba con su ejército, que lo respaldaba, que él confiaba en ellos, que a lo mejor quizá eran varones o eran hombres de mucho valor, de mucha valentía, porque era un ejército. Estamos hablando de un ejército que lo acompañaba. Entonces, él era el que dirigía, el que comandaba ese ejército, el cual lo acompañaba en ese momento. Pero dice que, bueno, de repente, así en el camino, de repente, sorpresivamente, a él se le aparece un resplandor tremendo, Amén. que lo deja ciego inclusive por 3 días y 3 noches, dice la palabra, que él no podía ver a causa del resplandor y la magnitud del poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo reflejado en ese preciso momento. Y bueno, dice que lo dejó hasta ciego. Entonces, para que vea usted qué tan tremenda es la luz de Jesucristo cuando viene a alumbrar nuestro camino. Amén. Amén. Y eso es lo que le pasó precisamente a Saulo. Y bueno, él inmediatamente no entabla ninguna conversación más que solamente cuando le dice: ¿quién eres tú, Señor? Esa es la pregunta Así de es. Saulo al ver la manifestación del Señor en ese momento. Y lo único que él pregunta en ese momento es: ¿quién eres tú? ¿Y ¿Quién qué eres tú, quieres Señor? que ¿Y yo qué haga? quieres que yo haga? Le dijo Saulo. Y entonces Jesucristo le responde a él. Bueno, dice: yo soy Jesús, dice. Amén. Yo soy Amén. Jesús, dice, al que tú persigues. Entonces, en ese momento se le declaró ahí como que, bueno, ¿por qué me persigues? Amén. Yo pienso que en ese momento Jesús, la pregunta más que todo esto era dirigida hacia él directamente, porque la pregunta iba dirigida hacia él, hermana. Así La es. pregunta iba hacia él dirigida: yo soy el que tú persigues. Y entonces después de esto le comienza a decir, ¿verdad? Bueno, te voy a enseñar lo que es padecer por causa de mi nombre, y bueno, duro te es de dar, ¿verdad? Dice, de coces contra el aguijón, amén. Amén. O sea, como diciendo, no vas a poder contra mí. No. Amén. Tienes que o te doblas o te doblas. Así Amén. es. Una de dos. Bueno, y así nos pasó, ¿verdad? Amén. O nos doblamos, Así exactamente. es. Porque Cristo vino y trató personalmente a la vida de Saulo. Entonces, así de esa misma manera, el Señor viene y trata personalmente con nosotros. Así Cristo es. llega a tu vida a través de alguien más, ¿verdad? Hoy no es casualidad que estés viendo este programa o que lo estés escuchando. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. A lo mejor Amén. estás cansado de tener una vida así. A lo mejor estás cansado de tantas cosas en tu vida. Pero es necesario que tú le abras la puerta de tu corazón al Señor, que tú le reconozcas como tu Señor y Salvador. Si tú quieres que haya un cambio en tu familia, si tú quieres que haya un cambio en tu vida, es necesario que tú abras la puerta de tu corazón. Así como vino el Señor y tocó a la puerta de Saulo, bueno, así de esa misma manera es necesario que hoy te rindas a Él. Y pues lo vemos, hermano, como a partir de esta conversión, bueno, pues Saulo empezó a dar frutos buenos porque Amén. conoció el amor de Cristo. Así es. Vemos cómo él empezó a predicar, cómo él empezó que al principio no le creían, ¿verdad? Los hermanitos tenían miedo ahí porque decían, ay, a ver a qué hora se voltea y hace otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, el Señor estaba dando testimonio de la conversión de Saulo. Y vemos cómo los frutos, hermano, que Saulo dio más adelante, pues fueron frutos de amor, porque él Así estuvo es. dispuesto a ser apedreado. ¿A qué Así más, es. hermano?
No, pues un sinfín de cosas, lo flagelaron, lo golpearon, lo arrastraron, inclusive, ¿verdad? Esa es la palabra, que a las ciudades donde él entraba y lo conocían como que, bueno, pues él era el jefe, ¿verdad? De los escuadrones del ejército y bueno, y que ahora pues él viniera, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo a predicarles a ellos. Bueno, pues esto era como que una ofensa para los romanos, ¿verdad? Me imagino yo en ese tiempo, y bueno, pues ellos decidían mejor, ¿sabes qué? Péscalo y golpéalo, ¿verdad? Y sácalo de esta ciudad porque aquí no lo queremos, ¿verdad? Que venga a mencionar. Y fíjese, hablando un poco acerca de esto, yo, bueno, en mi trabajo tengo una persona que, bueno, más o menos yo le digo a él que en ocasiones, bueno, él tiene casi una semejanza a la historia de Saulo, ¿también? Porque bueno, él estando en el trabajo ahí donde él permanece hasta el día de hoy, bueno, él ya tiene casi 13 años ahí en ese trabajo, o un poquito más de 10 años, y bueno, la historia de él es algo semejante a esto, hermana, porque él, bueno, antes de conocer a Cristo, él ya trabajaba en ese lugar. Entonces, él lo conocían como el maldiciente, lo conocían como la persona que se burlaba de inclusive de los cristianos, porque él comenta que él se burlaba también de las personas que le predicaban de Cristo. Y bueno, un sinfín de cosas, amén, le faltaba amor en su corazón, hablaba puras majaderías, puras palabras malas, se llevaba con todo el mundo con groserías y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, hasta que al último dice, una persona le predicó de Cristo por fuera. Entonces él se convierte al evangelio y acepta a Cristo en su corazón, y entonces él empieza a permanecer en una iglesia. Entonces, cuando él regresa al trabajo, y ahora él se da cuenta que sus frutos empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar, empieza a ser diferente, empieza a ser otra nueva criatura, como lo dice la palabra, ¿verdad? 2 Corintios 5:17, y entonces empieza a dar esos frutos que ahora el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, empieza a poner en él. Entonces ahora las personas, ¿verdad? Bueno, pues se le van encima y le empiezan a decir a él, ¿verdad? No, dice que tú nunca vas a cambiar, que tú ahora dices que ahora eres cristiano, ahora dices que eres hermanito, ahora te llaman esto, te llaman lo otro, pero por causa de que ahora tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Amén. Entonces estas cosas también le sucedieron a Saulo, ¿verdad? A Saulo lo golpearon, a Saulo le pasaron quizá cosas más tremendas que lo que es una discriminación. Amén. A Saulo le pasaron cosas más tremendas. Así es, estuvo preso varias veces y todo fue por amor a las almas, por amor a predicar la palabra del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo, bueno, a él directamente el Señor Jesús le enseñó a través de su Espíritu Santo. Entonces, pues él tenía el amor de Dios en su corazón. Él permitió a Dios que él entrara en su corazón y que hubiera un cambio en su vida. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros le permitimos a Cristo entrar en nuestro corazón, sucede un cambio. A lo mejor el que maldecía ya no maldice, el que robaba ya no roba, ¿verdad? Como vemos más adelante en la palabra del Señor. Bueno, hay un fruto de la transformación, hay frutos del arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento es genuino, debe de haber frutos, ¿verdad? Es lo que comentaba Juan. Y bueno, pues quisiera que mi hermano nos acompañara a leer 1 Corintios 13, del 4 al 8, y pues quisiera que también usted en su casita nos acompañara. Vemos cómo va de un extremo al otro, cómo vimos a Saulo siendo un perseguidor, siendo el que arrastraba a mujeres y niños, siendo el que mataba, siendo el que perseguía. Vemos a un hombre con un celo de Dios, pero sin conocer el amor de Cristo. Vemos eso y vemos del otro lado al Pablo. Cuando el amor de Cristo llega a su corazón, vemos cómo él es transformado, cómo él empieza a predicar por amor a las almas, y ahora vemos en 1 Corintios cómo él habla sobre el amor. Bueno, ¿por qué anteriormente no hablaba sobre el amor? Pues porque él no conocía a Cristo realmente, ¿verdad? No existía el amor de él en su corazón. Bueno, mi hermano, nos lee por favor en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Del 4 al 8. Amén. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser
pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén, hasta ahí. Amén, amén, hasta ahí. Bueno, vemos cómo el apóstol Pablo expresa en Amén. Primera de Corintios el amor, ¿verdad? Así es. Vemos aquí los primeros versos, ¿verdad? Que leyó mi hermano, que dice, el amor es sufrido. Bueno, vemos Amén. cómo